Bienvenidos a Divinas Oportunidades. Eh, Realmente hoy estoy muy sonriente por tener aquí a un ser que realmente amo profundamente. Yo no he tenido hijos, más para mí Brian Pangarú, que significa ese niño de oro, ese niño que es divino, es como un hijo realmente. Y pues me es muy grato siempre verlo, me inspira, me hace sonreír, me enseña. Y qué gusto tenerte hoy aquí, además para tener a un ser que yo amo profunda, pero profundamente, que para mí es siendo un padre hermoso para mí como ejemplo en su vida, porque yo a él lo veo como papá con todos los seres, con los niños, con todos los seres es un papá. Es una manifestación de una mamá también. Y ustedes seguro que lo conocen, empieza por la A de amor y no les digo más. Entonces yo hoy estoy realmente muy contento, muy emocionado y hoy vamos a pedirle a nuestro Brian que si puede entonar tres son, hacer el ofrecimiento y presentar a ese invitado. Om Brian. Shri Sairam, buenas noches para todos, para todas. Los invito a que tomen una respiración profunda en este momento, un suspiro. Nos dispongamos para comenzar este satsang. Así que voy a entonar tres ohms. Si por alguna razón el sonido incompleta el ohm, ustedes asegúrense de entonarlo también en sus casas para que esta vibración permee el espacio que los rodea. Bueno, así que cerramos nuestros ojos, respiramos profundo y entonamos. Ah. 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 Y a la divinidad inmanente en cada uno de nosotros, omnipresente, omnisciente, le ofrecemos este espacio de reunión, de celebración. Em, Le ofrecemos todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. eh, y le pedimos que guíe esta reunión, este satsang, para nuestro más alto bien, para nuestro provecho espiritual. Así que una vez más les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. Mi nombre es Brian. Algunas personas como Miguelito, me dicen Bangarú. Miguelito, todo ese afecto y todo ese amor es perfectamente bien correspondido. Yo también te quiero, te admiro y te respeto como un padre y como un maestro, como un gurú, así para mí. Para quienes no saben, hay unas personas que puede que ya reconozcan mi rostro, otras que no. Ya poco a poco esto se va a ir revelando y se van a ir revelando las razones por las que estoy acá hoy. Pero para quienes no saben, yo desde muy pequeño comencé el programa de educación en valores humanos cuando tenía 5 años y la persona que me recibió como maestro, como gurú en este programa de educación en valores humanos de la organización Sri Satya Sai Baba fue Miguelito. Por eso es que nos queremos tanto, por eso es que nos admiramos tanto y es muy especial también haber recibido la invitación de parte de él y de parte de María Elena, quien coordina este espacio que se llama Divinas Oportunidades. Para las personas que nos visitan o que se unen a esta reunión por primera vez, quiero recordarles que Divinas Oportunidades es lo que conocemos como un satsang, es decir, un espacio donde los devotos de Sri Satya Sai Baba, compartimos nuestras experiencias personales con el maestro o con la enseñanza, ¿no? Y mostramos de alguna forma, compartimos cómo estas enseñanzas han guiado nuestra vida, nos han eh, acompañado durante nuestra vida misma. Y en este compartir se producen muchas cosas. Esperamos que hoy sea este satsang de muchísimo provecho. Pero yo estoy acá solamente para presentarles
a la persona que va a estar compartiendo ese satsang. No soy yo la persona que va a estar compartiendo sus experiencias personales, pero es una persona muy importante para mí y ya les voy a contar por qué, pero primero les voy a hablar de esa persona. Les voy a hablar un poco para que ustedes tengan un contexto de quién es. Esta persona conoció la organización Sri Satya Sai Baba y el mensaje de Sai Baba en el último día del año de 1996, el 31 de diciembre. Ahorita estábamos sosteniendo esa conversación, se había sido en el 96 y 97, y salimos de dudas y descubrimos que existía la duda porque era el último día, el 31 de diciembre de 1996. Vaya forma de terminar el año, diría yo. Hizo su primer viaje al ashram de Sai Baba en el 2001. Para las personas que no saben qué es un ashram, es el lugar, el espacio de encuentro entre el maestro y el devoto, el aspirante espiritual o el practicante. Y este ashram queda en India, al sur de India. Él es miembro activo del Centro Sai Santa Elena en Bogotá. También en el pasado desempeñó algunos cargos para la organización Shri Satya Sai Baba. Fue coordinador de difusión y también coordinador de educación para el Centro Santa Elena. También fue en algún momento coordinador nacional de difusión en el comité ejecutivo y en alguna ocasión también Swami le encomendó el cargo de ser presidente de la organización SAI en Colombia. Desde el 2001 está vinculado al Instituto de Valores Humanos de Colombia como facilitador. Tal vez varias de las personas que se encuentran acá lo reconocen por ese espacio. Y adicional a todo esto, es mi papá. Eh, y yo quité el nombrecito, el apellido mío, solamente para causar esta pequeña expectativa a modo de diversión y para romper un poco hielo, porque mi nombre completo es Brian Mackenzie. Es el apellido de la persona que vamos a presentar el día de hoy. Les estoy hablando de José Agustín Mackenzie Trujillo. Algunas personas le dicen Agus, otras personas le dicen Titín. Yo le digo papá y varios años después comencé a decirle de cariño gato, por su personalidad gatuna. Y antes de invitarlo a hablar, quiero solamente a las personas que ya lo conocen y a los que no, dejarles algo a su imaginación. Yo les voy a decir dos verdades, les voy a dar tres afirmaciones y ustedes en sus cabezas, corazones o en el chat incluso pueden decir cuál de esas son dos verdades y cuál de esas es mentira. La primera de esas tres afirmaciones que les voy a decir es, todas las mañanas, el gato o mi papá prepara sus propios jugos verdes. Es un experto en jugos verdes. Él diría que no es un experto, pero él es muy consagrado a eso. Entonces él prepara sus propios jugos verdes y prepara arepas caseras, sus propias arepas. Esta es una de las tres afirmaciones. Ustedes dirán si es verdad o mentira o es una medio verdad, medio mentira. La segunda es que ha viajado 3 veces a la India. Y la tercera es que tiene 2 hijos. Entonces, juzguen ustedes en el chat, los que lo conocen, los que no lo conocen, los que no están seguros, opinen. O déjenlo la inquietud en sus cabezas. Él mismo les va a responder cuál de esas es la mentira. Así que sin más ni más, le quiero dar la bienvenida a mi papá, a la persona que en esta vida recibió esta misión de criarme, de tenerme, de engendrarme, de traerme al mundo. Y Gatico, con mucho cariño te recibimos acá en este espacio de Divinas Oportunidades. Eh, Bienvenido. Buenas noches para todos. Qué bueno estar aquí en unión con todos los hermanos. Gracias, hijo, por la presentación. Gracias, Miguelito, por tus palabras. Siento una gran responsabilidad. Usted no sabe lo que se siente, la responsabilidad que se siente hablar de Baba, de su organización, de sus enseñanzas y de la práctica que se supone debemos tener. Ahí están contestando en el chat. eh, ya contestaron que es la última la mentira. Y realmente de las tres afirmaciones, la última es la mentira. Yo solo tengo un hijo, pero que hace por dos. O sea que no hay un hermano perdido por ahí. No hay ningún hermano perdido. A pesar de que tú siempre dijiste que querías un hermanito, pero no, no. Ah, mi gatito. Bueno, gato, bienvenido. Estamos
atentos a escuchar lo que sea que Swami ponga en tu corazón hoy. Esto es un espacio libre, seguramente no tienes un guión, pero Swami te irá diciendo sobre por dónde conducir. Y si en algún momento yo, a nombre de las personas, de pronto alguien escribe en el chat, veo que hay algo que pueda conducir la conversación o alguna inquietud que surja, pues me tomaré el momentito para interrumpirte de pronto, pero y hacerte saber que eso está pasando. Pero nada, sin más ni más, bienvenido Gato y a todas las personas que se conectaron. Así que vamos a ir adelante, Gato. Om Sairam, permítanme ofrecer esta responsabilidad de 45 minutos a los divinos pies de Satya Sai Baba, mi maestro divino, mi maestro del corazón. Eh, Permite, Swami, que cualquier cosa que aprendamos, cualquier cosa que, incluso aquellas cosas que nos molesten de lo que vamos a oír, que lo podamos ofrecerte a ti, a tus divinos pies. Y que de alguna manera los aprendizajes, las enseñanzas, las conclusiones más bien, que sean buenas conclusiones, lleguen a todos los seres de todos los mundos y que ello los haga eternamente felices. Gracias, Juan. Quiero empezar, queridos hermanos, por hablar un poco del OM con el que se inició esta reunión. Para quienes vienen por primera vez, porque veo que hay algunos nombres que yo conozco del diplomado. Cantando el LOM, y cuando lo cantamos en grupo nos une. El LOM es como la clave para hacernos unos, uno, solo uno con todos, uno con el sonido divino, uno con la creación. Entonces eso nos aúna, nos hace un solo corazón. Bueno, es muy complicado aceptar un satsang. Yo tengo que ser sincero, le había sacado el cuerpo varias veces. Hoy le dije a Miguelito, Miguelito, yo pensaba, ojalá no se acuerden, ojalá se acuerden, ojalá no me llamen, ojalá no me llamen. Pero en el fondo hay tantas cosas que de decir de Baba, de la organización, de la idea de tener un maestro que pues es como un servicio, ¿no? Es como un servicio que uno puede hacer, pero les quiero decir que lo hago con toda la humildad del caso, de verdad, de verdad, de verdad. Esto es una tentación para el ego, porque nos hace creer que somos especiales y no lo somos, no lo somos. Yo lo hago desde el corazón más humilde de verdad, pero con la esperanza sí de que esto le sirva alguna persona, lo que me pasó a mí, que le sirva a alguna persona, que le sea como una respuesta o que lo deje pensando en algo bueno. Yo hace poco estaba votando unos papeles que tengo que votar muchos, pero empecé por unos poquitos y me encontré con que tengo muchas cosas de la organización guardadas. Y me encontré con invitaciones, diseños, folletos, cancioneros, publicaciones, hojas hay que hacíamos, una cantidad de cosas que dije que no recordaba. Y eso me hizo pensar que sí vale la pena aprovechar una oportunidad para hablar de su maestro cuando uno lo tiene. Porque este maestro hizo una organización SAI con el propósito maravilloso y amoroso de entender y ser parte de la unidad. Y eso es algo que no cualquier organización te concede. Yo conocí a Satya Sai Baba de una manera muy curiosa, eh, que me obliga a ser muy honesto. Estábamos en una finca en Pandi que tenemos y era final, sí, final de año y de pronto en la misma vereda que tenemos la finca, la Casalote, está la Casalote de mis suegros y
hasta allá llegó, estamos en la misma vereda, pero hasta allá llegó una persona de la familia que, que con la que yo no la iba. Me molestaba, no me gustaba. Y cuando me dijeron que esa persona había llegado sin invitación, sin avisar, y que iba a subir a la casa de nosotros, em, eso fue muy duro para mí, muy duro para mí. Y yo monté en cólera, perdí el control y dije que nos íbamos, porque yo no iba a aceptar a esa persona en mi casa cuando no la había invitado y menos cuando yo no la quería. El orgullo en pasta, el ego, la mente descontrolada, pero así fue. Armamos maletas mm, y nos subimos, pasamos derecho y nos subimos a Bogotá. Cuando entrando a Bogotá, yo ya iba, eh, empecé a sentirme mal y resulta que me empezó a doler las rodillas, ambas rodillas. Tanto así que yo no pude ya manejar más y ya estábamos en Bogotá y mi esposa cogió el carro y yo no pude seguir manejando más, un trayecto, pero me sentía mal, las rodillas me dolían. Entonces pensamos en que había que consultar algo. Yo dije, yo puedo hacer mucho mentalmente porque en ese tiempo era muy afecto a todo tipo de sanaciones y de todo tipo de conocimientos. Y dije, yo lo único que necesito es saber qué me pasa y trabajarlo mentalmente, o con sanación, o con autoafirmaciones, o con mantras. Y pensando en qué médico, con qué médico tenía la suficiente confianza para preguntarle sin que me pidiera, me diera una consulta, encontré a una persona en un grupo de un mercadeo en red en el que estábamos, que conocía yo y que lo había oído nombrar y que sabía que era médico. Y lo llamé y le dije, tengo un dolor muy fuerte en las rodillas, casi que no puedo caminar. Y dijo, yo no lo conocía y resultó ser una persona muy afable y me dijo, no, vente, ¿tú dónde estás? Vente, yo te atiendo. Pero es que recuerda que hoy es 31 de diciembre. No te preocupes, yo no estoy en celebraciones, vente. Bueno, me convenció. Al día siguiente fui, yo no me recuerdo, no recuerdo si fue el día siguiente o ese mismo día. La cosa fue que él resultó ser acupunturista y manejaba otro tipo de terapias y me empezó a poner agujas en las manos. Gato, un comentario, solo anecdótico, porque recuerdo parte de la historia. Esta persona dijo algo también muy lindo, dijo, como tú le dijiste, bueno, pero es 31 de diciembre, ¿no? ¿Quién atiende un 31 de diciembre? Él dijo, yo soy médico, esta es mi vocación y este es mi trabajo. Así que, por favor, ven. Sí, eso ya cambió mucho la situación, ¿no? Claro, me encontré con un ser humano maravilloso que me escuchó y empezó a hacerme preguntas y entre las preguntas que me forzó a responderle, que no tenían nada que ver con la anatomía ni con las enfermedades ni con nada, le conté el, eh, el impasse que había tenido y la desagradable sorpresa que había tenido en ese sitio de descanso. Y él se centró en eso. Se centró y me hizo contarle todos los detalles y todo lo que sentía y todo lo que me ha producido y quién era esa persona y por qué y todo eso. Y le conté todo y claro, vi cómo lo relacionaba con el dolor en las rodillas. Me empezó a poner agujas en las manos, en las dos caras de las manos, con la ayuda de su secretaria, compañera, que también todos conocemos aquí, por lo menos la mayoría, que es María Elena. Y sentado yo en la sala de espera con las manos llenas de agujas, decía yo, ¿dónde me metí? Pero ese tipo me cae muy bien.
Y la verdad fue que el dolor empezó a bajar y bajar y bajar y bajar en las rodillas. La molestia de las chuzones en las manos, pero el dolor empezaba a desaparecer. Y bueno, cuando ya me quitaron las agujas y me senté frente a él y le di las gracias y le dije que cuánto le debía, no me quiso cobrar. Entonces eso fue también maravilloso. No solo porque no le cobren a uno, sino porque que no me cobre ese señor que me acaba de quitar un dolor. Ese señor se llamaba Roberto Pinzón. Y fue nada menos que la persona a la que Swami le dijo cuando estaba viviendo en Venezuela que trajera la organización a Colombia y que se fuera a su país. Un ser absolutamente maravilloso, maravilloso. Y en su consultorio tenía muchos libros y entre los libros había una fotografía de Sai Baba. Y yo le pregunté, ¿y quién es ese señor? Porque era una fotografía que me llamó mucho la atención. Dijo, es un maestro en la India. Bueno, y sígueme contando porque no sé qué, y entonces cómo te vas con las manos, no sé qué, y las rodillas, y me cambió totalmente el tema. Yo volví a preguntarle, pero cuéntame de ese señor que tiene ese afro y, ¿no? Me pareció interesante. Y Magdalena, mi esposa, también preguntaba, ¿no? Entonces él tanto insistió, tanto insistí yo en que me contara que dijo, vente mañana que tenemos que seguir el tratamiento mañana. Me cortó y entonces, bueno, hasta luego, muchas gracias. Al día siguiente, 1 de enero, 3 de la tarde, estábamos allá para otra sesión de acupuntura. La cosa es que el dolor había reducido mucho y en esa segunda sesión terminó el dolor. Volví a insistirle con quién era ese señor y ya como vio tanta insistencia, no solamente mía, sino de los dos, dijo, es un maestro espiritual. Y aquí hacemos unas reuniones los domingos. Y si quieres venir, si quieren, vengan y los esperamos a tal hora y tal. Dije, bueno, venimos. Esperamos el domingo y nos fuimos a la reunión y empezaron la reunión devocional en la casa de él, en la casa de él en el piso de abajo. Y pues yo empecé a llorar todo el tiempo con los cantos. Y dije, esto es muy raro porque no es un llanto producido por un dolor, ni por un rencor, ni por una... No, es un llanto raro, es un llanto, bueno, yo me fui muy impresionado ese día, nos vinimos muy impresionados. Brian tenía 4 años y volvimos el otro domingo y claro, nos siguió gustando porque los cantos nos llenaban de alegría. Y me expresaron todo, que eran cantos devocionales que se cantaban a todos los nombres de Dios y que era una oportunidad para tener la mente puesta en la divinidad. Nos hablaron de un programa de educación en valores humanos y ahí llevamos a Brian de 4 años, 4 o 5 años, si estuviera aquí me diría 6. 6 porque 6 años, era 90 inicios del 97. Sí. 6 años y hizo una pataleta, hizo una pataleta de que no quería quedarse a clase de valores humanos un sábado por la mañana Pues y claro, bueno, es que uno chiquito lo llevan allá y no le dan ni contexto, ni explicaciones, ni maestro espiritual para que un niño de 6 años. Entonces uno qué quería que hiciera, por Dios. sí, pero logramos, bueno, no quisimos contradecirlo, entendimos. Creo que fue Miguelito el que nos dijo, no lo forcen, eh, tráiganlo el otro domingo, el otro sábado a clase. Y le dijimos, ok, no, nos vamos a ir, pero prométenos que vas a hacer un esfuerzo por venir el otro sábado. Y así fue, él lo prometió y lo cumplió. Después de ese día duró yendo a los sábados de valores humanos 5 años y eso para nosotros fue muy importante, muy importante. Miguelito e Irina, los dos maestros baldicas en ese momento, le dijeron a mis papás eso, déjenlo y vean cuál es su reacción después de la clase, ¿verdad? Así fue, así conocí a Satya Sai Baba. Ir a la primera reunión fue meternos de lleno en la organización y
porque me interesaba la doble calidad de devoción, de espiritualidad y de servicio, porque se hacía mucho servicio en esa época, ¿no? Eran desayunos a los habitantes de calle, eran ir a los ancianatos, ir a los hospitales, había muchos servicios, cada centro tenía un servicio. Entonces, ese fue mi primer contacto con Baba, fue esa coyuntura que creó para que yo llegara al consultorio de Roberto Pinzón, la persona que había traído la organización. Bueno, hay otra persona que también la trajo casi simultáneamente a Colombia, pero fue una de las personas que más trabajó para que se dieran a conocer las enseñanzas de Sathya Sai Baba. Y luchando con ese temor inicial de la organización de que nos creían secta, ¿no? Porque todo lo que desconocemos o lo que suena a agrupación pero secta no era fácil probar que no éramos secta porque no había un líder que nos diera órdenes, nada, ¿no? Si éramos todos tratando de ser unas buenas compañías en el camino espiritual. Me llamó la atención los cantos, el servicio y también una cita que escuché una vez que me abrió la mente totalmente. Me dijo, esto es algo especial. La cita es, olvida el mal que te han hecho, olvida el bien que tú has hecho. Esa cita fue para mí absolutamente maravillosa porque eh, incluye todo lo que puede suceder casi con la mente, ¿no? Eh, saca de lado los rencores, fíjense, pide de un lado que olvidemos el mal que nos han hecho, o sea, eso tiene que ver con el rencor, pero también olvidar lo que uno ha hecho bueno, eso es bueno porque trabaja el orgullo y el ego, ¿no? Y lo convierte a uno en un servidor lo más neutral, por lo menos se le da la oportunidad a la persona de servir neutralmente. Entonces, esa cita fue muy importante para mí. En 2001 tuve la oportunidad de ir a India, pero eso tuvo un, un prólogo muy grande porque yo no tenía el dinero y traté de aprovechar una oportunidad que había de las agencias de viaje hacían eh, paquetes o tours y le daban un tiquete a la persona que reuniera un grupo de 10 y más para un viaje tan largo como ir a India. Entonces yo lo intenté una vez, otra vez no alcanzaba a completar el grupo, otra vez creo que lo hice como 4 o 5 veces, tal vez 4 veces y nunca pude. Reunía 5 personas, 4 personas, 3 personas. Y un día fui a la agencia y dije, ¿por qué no me valen la sumatoria de todos estos esfuerzos? Y bueno, no, eso tiene que ser un grupo de 10 y tú serías el 11 y el tiquete tuyo sería gratis, que es mucho dinero. Un tour conductor, sí, le pagan el tiquete como tour conductor, pero en ese caso no lo logré. En uno de los últimos intentos que hice, me encontré con una persona que, que se llama Eduardo, que me contactó por otra persona, alguien me lo mandó para preguntarme por Saibaba, porque le habían encargado un artículo en una revista muy conocida, y él quería tener ciertas precisiones para no escribir nada, nada raro, nada erróneo ni incorrecto. Y hablamos mucho y cuando empezó a preguntarme cosas que yo no sabía o de las que tenía dudas, eh, le dije, hay una persona que nos puede aclarar eso. La pregunta que desató esa duda en mí fue, ¿es cierto que Sai Baba fue Krishna? Yo sabía que sí, les juro que yo sabía que sí en el corazón, pero la pregunta parecía ser tan importante para él como periodista que yo dije, "Mm, le voy a dar esa responsabilidad a otra persona y lo contacté con, con un compañero de la organización muy querido también, em, Lucho, y cometí el error de invitarlo a una reunión el domingo
pero a la hora en que empezaba la reunión, y Lucho era muy disciplinado y muy serio, y entonces le dijo, no, en este momento no te puedo atender, vamos a empezar la reunión y no te puedo atender, qué pena. Y claro, él siguió en lo suyo, cuadrando la reunión, y Eduardo se sintió mal, dijo, pero, pero por qué no podía decirme más tarde o cualquier cosa? No, él se sintió ofendido y se fue. Yo nunca pude responderle. Finalmente, Eduardo viajó a India, porque era lo que yo le había sugerido, que fuera a recoger esa información en la propia India, y viajó. Eh, creo, me parece recordar que con el último tiquete que él compró, yo reuní la plata para el viaje y me fui en 2001 a India, solo. Y les cuento una cosa, en cierto momento, después de un viaje de muchas horas y varios traslados de avión, cuando ya sabíamos que estábamos en India, pues que ya era lógico porque sabía que el tiempo se estaba acabando y ya debíamos estar sobrevolando India, yo sentí un vuelco en el corazón. Yo ese día entendí lo que era la expresión un vuelco en el corazón. Sí, eso, exactamente. El corazón hace como un pálpito muy grande que lo sientes y te asusta. Y segundos después, el piloto dijo que acabamos de entrar en territorio de la India. Yo, a mí me llamó la atención esa coincidencia, pero cuando aterrizó el avión y bajamos la escalerilla, yo, sin saber cómo ni pensarlo ni nada, me dio por besar el suelo de la India. Y yo mismo me sorprendí, pero era algo que estaba empezando a sentir. Cuando uno llega al aeropuerto de Bangalore, todo el mundo sabe de Baba. Está muy al sur, más al sur, pero todo el mundo sabe de Baba, todo el mundo ves estampas, el rostro de Baba, el nombre de la organización sale por todos lados en los counters en donde lo atienden a uno, todos conocen a Baba. Entonces fue muy fácil entrar en ese país de esa manera. Eh, Cogimos un taxi eh, con varias personas que estaban también rumbo a ir a Lasran y recuerdo que el chofer en una carretera pues no estaba en el mejor estado y el chofer dormía por ratos y lo despertábamos le dábamos palmaditas en el hombro. Y, pero cuando llegamos a Lasran, que llegamos tipo 11 de la mañana, y nos presentamos en la acomodación y nos cobraron eso que le cobran a uno por una semana una suma irrisoria. eh, Sentir el aroma del ashram, el olor del ashram, la gente como te ve, como te habla, eh, es como, es como un país muy diferente, es como un sitio muy diferente. Eh, Fuimos al hospedaje, me hospedé, los hombres van a un lado, las mujeres al otro, como ustedes saben, el costo es muy económico. Y dije, bueno, tengo tiempo de ir al primer darshan. Baba salía por la mañana y Baba salía por la tarde. Había una rutina muy igual por la mañana y por la tarde. Dije, bueno, yo alcanzo, me acomodé, puse la maleta, fui, comí algo, me dieron las primeras instrucciones, me fui al mandir, al templo. Se le dice templo, es un sitio donde se reúnen miles de personas. Y Baba salía y recibía cartas y me decían, pero todo eso era lo que me decían que yo iba a ver. Y llegué, hice fila, entré, me senté, la gente toda de blanco, muy silenciosa, muy formal, muy ordenada. Y de pronto sale Sai Baba, está sonando una música ambiental hasta que sale Baba. Cuando la música cambia y pasa a otra música, es porque sabe uno que Baba ya está saliendo por la derecha
y lo ve uno y su figura naranja, como lentamente se va acercando, se va acercando, se va acercando, se va acercando. Baba se acercó lo suficiente como para que yo lo viera y lo vi azul. Y dije, ah, de manera que ese es el color verdadero de Baba. Azul, moreno, azul, azul, moreno. Sí, eso era. Ah, bueno, bueno. Y me fui, o sea, terminó el salsa, yo me sentí muy bien, los cantos y todo. Y me fui ya a verla, a conocer más, a saber más datos de la vida del Ashram, que es muy especial y muy, muy, muy linda. Y al día siguiente madrugué a los cantos, a toda la ceremonia, muy temprano, y, y volví a salir Baba y lo volví a ver azul. Y dije, ah, sí, eso sí. Entonces, tal vez es la respuesta de que Satya Sai Baba sí fue el señor Krishna. En ese momento lo entendí y tuve la sensación de haber perdido mucho tiempo y haber hecho dudar a un periodista. Me sentí mal por eso, pero entendí que era una respuesta para mí. Por la tarde volví al Darshan y Baba ya no estaba azul. Baba estaba con su colorcito oscuro de piel, pero ya no estaba azul. Pero en algún momento que pasó y yo sentí que me miró, sentí que se sonreía. Y ahí empezó el anhelo por estar más cerca, porque más cerca, unas líneas más adelante para poderlo ver más de cerca. Y ahí me contactó eh, una persona que era también del Centro SAI, que se llama Gustavo Muñoz. Y él estaba organizando a todos los colombianos. Y en esa época todos los países estaban identificados por una pañoleta. Y la de Colombia llevaba los colores de la bandera. Y él estaba organizando todo el grupo, que éramos como 7 personas. Y la intención de él era em, hacer algo que pensáramos entre todos para lograr una mejor ubicación, una primera fila, para estar en primera fila cuando pasara Baba. Y estaban proponiendo una cantidad de cosas. Antes de que yo llegara con ellos, habían hecho varias cosas, habían madrugado no sé a qué hora, después que cada uno hiciera una fila distinta para ver cuál de ellos tenía suerte, después que no, que todos en la misma fila, después que a mí me recibieron con la solicitud de que nos rapáramos todos el cabello. Y yo dije, no, yo no, posiblemente por ego o porque me pareció muy raro, yo no me voy a rapar. Y entonces Gustavo insistía y yo le dije, no, pero me quedé pensando y al día siguiente les propuse, ¿por qué no ofrecemos algo que nos cueste como sagrado oficio, como un sacrificio, pidiéndole que nos dé una primera fila? Y le sonó. Y entonces mañana todo el mundo trae bien claro cuál es su sacrificio. Y, y oficialmente ofrecimos, danos por favor una primera fila. Lo hicimos y yo no recuerdo el sacrificio de mis compañeros, pero andábamos con un muchacho peruano, Freddy, me acuerdo, que había tenido problemas con su grupo de Perú y lo habíamos adoptado. Ya estaba adoptado cuando yo llegué y era pues muy, muy querido. Era un devoto, pero tenía muchos problemas con la gente de su país. Gustavo le había dado una pañoleta de Colombia y andaba con nosotros para arriba y para abajo. Él tenía un problema de salud y quería que Swami lo viera y lo sanara o por lo menos le ayudara de alguna manera. Y andaba con nosotros para arriba y para abajo. Después de que acordamos todos hacer un sacrificio y ofrecer ese sacrificio para que nos diera una primera fila,
bueno, llegamos todos y, bueno, yo recuerdo que mi sacrificio, no sé el de los demás, pero mi sacrificio fue cerrar los ojos cuando Baba saliera durante todo el recorrido, que es un recorrido que duraba 12 minutos, de un extremo a otro, porque se paraba, caminaba despacio, miraba a la gente, hablaba, recibía cartas hasta que llegaba al otro lado y luego se devolvía. A veces se sentaba y escuchaba algunos cantos, pero eran 12 minutos y yo hice sacrificio y tenía que cumplirlo. Pero era un sacrificio muy grande para mí, para cualquier persona, porque uno va a ver a su maestro. No solo es la sentir, respirar el mismo aire, ¿no? Que el maestro. No solo nutrirse la energía del ashram, del sitio, sino verlo, ver a su maestro. Y fue muy duro para mí. Me hizo llorar mucho todo el tiempo, pero logré no abrir los ojos. A los 3 días nos dio primera fila. Se compadeció de alguna manera, nos dio primera fila y de la manera más significativa. Pasaba, estábamos más o menos adelante, yo estaba en una segunda o tercera fila con Gustavo y Freddy estaba en otro lado, pero teníamos muy buenos puestos, muy cerquita. O sea, una primera fila estás en tercera fila, segunda fila y es como una primera fila. Y de pronto vemos cómo Freddy, que estaba al otro lado, ve pasar a Baba y se le tira a los pies, rogándole que lo sanara, que lo ayudara, que no podía hacer nada sin él, que por favor lo ayudara, que lo ayudara. Y Baba le dijo, ¿cuántos son ustedes? Y le dijo, 7, Swami, come, interview. Y de pronto yo veo que Gustavo se para y todos se paran y empiezan a coger la pañoleta de Colombia y hacer así para llamar toda la atención de todos los demás que no estamos pendientes. Y nos paramos y los SEBAs, los que cuidan todo, lo que están pendientes del orden, nos dejaron pasar y nos llevaron al cuarto de entrevistas de Swami por Freddy. Estar en las puertas, sentados en las puertas de la puertica del cuartico de entrevistas, es maravilloso porque yo viajé en esa ocasión con Ernesto Galvis y teníamos muchas preguntas y muchas cosas que pensábamos preguntar y sentados ahí se nos olvidó todo. No tenía importancia, no tenía ninguna importancia las preguntas que les íbamos a hacer. Solo estábamos ahí y parecíamos, estábamos como en una alegría toda rara y una tensión también muy rara. Em, y cuando terminó el darshan, em, Baba entra y nos dice que entremos. Y estábamos no solamente Colombia, sino estábamos con otras personas de Sri Lanka, de India y de Polonia. Y entramos todos a una salita grande. Y bueno, él empieza a hablar, a asegurarse que estamos cómodos, a poner el ventilador bien, que no moleste a nadie, todos los detalles, como una madre. Se sienta en su silla, todos sentamos en el suelo y él tiene una mesita chiquita y una canasta, una canastica como esos de frutas. Y hacía mucho tiempo no se daba una entrevista a los colombianos, mucho tiempo. Entonces eso llamó mucho la atención. La cosa fue que entramos y él habló con todos en general, hizo muchos milagros ahí. Un avatar puede hacerlo, pero verlo te marca mucho, ¿no? A una niña de Polonia, una muchacha joven, que estaba con la mamá le explicó que ella estaba enferma y movió su mano y le materializó un vivutero tapado y se lo entregó a ella. Y la niña trataba, una niña pues como de 14 15 años, y trataba de destaparlo, no podía. Y entonces él se lo quitó de las manos y lo destapó él. Cuando lo destapó,
el bebotero estaba no solo lleno, sino tenía un montículo, como si acabaran de echarle más de la capacidad. Hacia una punta el bebotero, como si no hubiera estado tapado. Lo destapó y le dijo, toma un poco cada vez. A otro muchacho de Sri Lanka le preguntó, ¿cuándo te vas? Y dijo, mañana son. Ah, y le materializó una, un anillo, no, una cosita para acá. Y después volvió a preguntarle, ¿cuándo te vas? Mañana. Y le materializó otra cosa que no recuerdo, creo que era un reloj. Y, y yo estaba aterrado, estábamos maravillados, pero éntrase como en un tiempo que no tiene tiempo, en una admiración que te parece normal. Es muy raro. Y bueno, ¿qué otras cosas pasaron ahí? Después entonces, él despide a Polonia, se queda con Sri Lanka y Colombia y alguien de India. Después, poco a poco van saliendo y nos dejan nosotros de Colombia al final y nos lleva a un cuartico de entrevistas más pequeño. Eh, entramos todos, bueno, entraron todos los que tenían experiencia como Gustavo y como la compañera de Gustavo que conocían y habían ido a Lasran hace mucho tiempo, entraron de primeras y se apoderaron cada uno de los, de los dos costados, de las dos patas delanteras de la silla Swan. Se hicieron ahí. Todos los demás entraron después. Yo entré al final, le abrí las cortinitas a Swami y él me dijo que no, que pasara. Y pasé yo y después pasó él y se sentó y empezó a hablar a soportar nuestras preguntas, porque llevábamos la pregunta más importante que llevábamos era, Swami, la violencia en Colombia, ¿cuándo va a terminar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo ves? Ese es un problema mío, ustedes tranquilos. Entonces la compañera de Gustavo quiso preguntar por algo de su salud de la mamá y dijo, yo me encargo de tu mamá. Ernesto le preguntó sobre un problema que tenía de salud y le dijo, yo te puedo ayudar, pero volver a nacer o algo así le dijo. Para eso, quédate tranquilo. Y a mí me decía, yo estaba al final, pues lo más lejos que él, a 1,20 m, y me decía de vez en cuando, ¿y tú cómo estás? Bien, Somi, bien, Somi, bien, Somi. Y hablaba con los demás y volvía y me preguntaba, ¿y tú cómo estás? Bien, Somi, bien. A la tercera vez me preguntó y le dije, bien, Somi, dijo, no, tú no estás bien. Todo lo que está pasando por tu mente, esto y esto y esto, y me lo dijo todo delante de todos. Y eso, eso fue muy asombroso, porque me dijo todo lo que ya estaba experimentando en mi mente, de la vida de Lasram, de él, de todo, lo que yo estaba viviendo, la impresión que yo estaba teniendo. Ese día me di cuenta que Baba, un maestro, lo sabe todo. Lo sabe todo. Esa fue la experiencia de esa entrevista. Em, después de eso, pues es volver todos los días a la misma rutina, pero con un gusto maravilloso por estar ahí. Pero también el Ashram es un sitio muy disfrutable, es un sitio muy pacífico, muy hermoso, a pesar de que el sur de la India era completamente seco, Baba lo llenó de agua por todos lados. Em, y, y se volvió verde, jardines hermosos, vías, senderitos por donde caminar, altares por todo lado, bellísimo, bellísimo. Entonces el ashram era una delicia, es como si se detuviera el tiempo realmente y si fuera más fácil de tener la mente, la producción de la mente. Tuvimos tiempo de ir a otro sitio, a un sitio que se llama Mysore, donde había una persona famosa porque cuidaba a niños, era un devoto de Baba. Y entonces nos fuimos. Recuerdo que esa vez fui con Ernesto y
Y nos sorprendió porque era un casonón, todo lleno de cuadros de Baba y de todas las deidades y divinidades y por todo lado, todo Jesús, la Virgen María, todos. Y en el centro había como un mueble donde había un recipiente con amrita, amrita que es pues el milagro, ¿no? El amrita es un milagro. Y, y este señor era una persona que cuidaba a los huérfanos y los tenía allí, los cuidaba. Y la manera en que, la gracia que le concedió Baba fue que le dio una medallita que al ponerla sobre la mano empezaba a brotar de ella amrita. Y íbamos por eso, porque nos parecía muy chévere el milagro. Y fue increíble porque ponía efectivamente en la palma de la mano la medalla y empezaba a brotar, a correr la gotica de amrita hasta que se llenaba. Y entonces cuando se llenaba él, la recogía y la metía en un recipiente que nos había pedido. Y la echaba y la echaba y la echaba. Y la dejaba un rato mientras le hacía lo mismo a Ernesto. Y cuando él venía hacia mí, ya la palma estaba llena de amrita. Eso fue una maravillosa experiencia realmente. Salimos maravillados ese día de allí. Claro, uno le da una donación, pero si no hay dinero, no hay rupias para darle, pues no pasa nada. Pero él vive de eso. Pero él vive de eso y sigue atendiendo los niños de la calle, los huérfanos. Bueno, Oh, Gato, permíteme una intervención. Hay una parte de la historia, corrígeme si estoy equivocado, que la persona eh, que, a la que Swami le otorgó ese milagro, esa medallita de la cual manaban Rita, que eso es la palabra en sánscrito que se utiliza para decir néctar de los dioses. Y corrígeme si estoy equivocado, pero tengo entendido que solía ser un ladrón y que en algún momento llega al ashram de Baba implorándole que pueda ganarse la vida de una forma más llena de virtud, diferente a robar, y digamos que seguramente por no sé, por cualquiera que hayan sido sus condiciones llegó a eso, pero se conmovió tanto. ¿No? ¿Recuerdas esa historia? Sí, sí, así sí. fue. Él era una persona que sabía que era malo, estaba mal robar, pero seguía robando porque de esa manera se mantenía. Y pero al mismo tiempo cuando supo de Baba, corrió a donde Baba y le pidió, le rogó, y le rogó y le rogó. Y cuando lo veía por la calle, en las procesiones, ya hasta un punto en que ya no lo dejaban entrar al ashram por eso, pero eh, ese era su pedido, que le quitara ese vicio, que le diera fuerzas para salir de eso. Y le dio la medalla y le dijo, cuida a los niños, ahora tu trabajo va a ser cuidar a los niños. Y él de alguna manera lo entendió, lo empezó a hacer y fue cuando se dio cuenta que la medalla que le había dado era milagrosa. Y eso es muy, es asombroso ver un milagro de esos, ¿no? Pero los milagros que hace un maestro son milagros que tienen un sentido, ¿no? El Amrita es un tesoro y salimos ese día de allá con dos frasquitos llenos de amrita porque no solamente la que salía de de la medallita, sino él nos rellenó con otro recipiente que estaba lleno. Salimos felices, el amrita sabe a una miel, pero una miel muy especial. La amrita es completamente milagrosa y yo pienso que es milagrosa porque es de dónde proviene la amrita, sino de la divinidad. Es dulce, súper dulce, ¿no? Es Y como azucarada aromática. y aromática, sí. Fíjate que son dos condiciones, tiene condiciones muy particulares el Vibhuti y la Amrita. Y son dos milagros, ¿no? Son dos milagros. Y manaba Amrita en este néctar salida de la medalla sin ninguna explicación física como los milagros de Swami, tanto que él la tenía en la palma de su mano, se dio cuenta que empezaba a manar, tuvo que ponerla en un recipiente, el recipiente en poco tiempo estuvo lleno, la tuvo que poner en otros recipientes y se hizo, al regreso a su hogar, se hizo necesario poner varios recipientes, un altar de Swami, y se volvió un sitio de peregrinación donde las personas que pasaban se admiraban por el milagro, hacían una plegaria a Swami y de vez en cuando le dejaban alguna donación que le permitió vivir de una forma virtuosa, por decirlo de alguna forma, ¿no?
¿sí? Mira lo curioso, le da un milagro que se convierte en una fuente de compañía, ¿no? Vienen a ver ese milagro muchas personas y son muchas personas que pueden darle unas rupias y uno tras otra, una rupia tras otra, una rupia tras otra y le permite vivir ya no robando, ya no sintiéndose tan mal, ¿no? Es una cura famosa de Baba, y típica de un maestro, ¿no? El milagro que hace por fuera y el milagro que hace dentro de él. Es, Natalia pregunta en el chat, ¿y para qué se utiliza ese líquido? Ese líquido, como muchos, como el vibuti igual que materializa Sai Baba de sus manos, cuando decimos materializar es que aparece sin explicación física alguna. Y los milagros de Sai Baba son ampliamente, o sea, uno los puede encontrar en YouTube, hay documentación de eso, en video, lo que uno quiera, y siguen siendo inexplicables, es su característica, inexplicables desde el punto de vista físico. Eh, Y tiene las propiedades de sanación, ¿no, Gato? ¿Qué propiedades tiene la Amrita? pues yo no, Tú te trajiste un poco para Colombia, compartiste con tus hermanos, hermanas de sí, sí, claro, esa época. claro, yo me traje mi botellita feliz, ¿no? Yo no sé las propiedades de la narrita, pero creo que tienen que ver con la gracia divina, ¿no? Y el vibuti que es sanación, ¿no? Sanación para la mente principalmente y para el cuerpo. Y a propósito de sanación y de vibuti, quisiera contarles una anécdota que tuve en esos primeros meses en la organización. Ese fue el primer contacto con el milagro. Es más, fue el primer milagro que yo vi sin haber ido a India, y sin haber visto el rostro azul de Baba, ni las materializaciones que hizo después. Estábamos con Marta Vanegas. eh, Ella necesitábamos llevar una licuadora a donde una persona, o recoger una licuadora, creo que era, para llevar a un ancianato, me parece. Y yo la llevé en el carro, nos fuimos, ella subió por la licuadora, yo la esperé, pero yo venía sintiendo el carro recalentado. Mientras ella subía, yo levanté el capó y me di cuenta que era posiblemente del agua porque estaba sonando un... Moví una manguera y saltó un chorro de agua hirviendo y me quemó todo el brazo derecho, totalmente. Ahora, el dolor de una quemada con agua caliente es muy fuerte, es muy fuerte. El dolor es una cosa, la sensación de calor y de quemado, se está quemando la piel, es otra, y la angustia es otra. La angustia, está pasando y yo qué hago. Alcancé a correr a la parte de atrás, saqué un bidón con agua y me ponía el agua y el agua me calmaba, pero el agua se acabó. Justo cuando el agua se acabó, apareció Marta y me dijo, no, espérate, yo te echo vibuti. Y empezó a sacar unos sobrecitos de vibuti y empezó a aplicármelos en todo lado, en todo lado, en todo lado, de manera que no quedara ningún pedazo de la piel enrojecida sin vibuti. Y me lo puso en toda la parte la palma de la mano y el brazo, y el dolor empezó a ceder instantáneamente. Donde caía la ceniza, dejaba de doler. Y yo dije, esto es asombroso, esto es increíble. Y fue perfecto. Al día siguiente me amanecieron dos vejigas grandes en estos dos puntos, donde no había caído el vibuti. Claro, ella echó en todo, pero tal vez en estos dos puntos no cayó. Y ahí había dos vejigas gigantes y estaba quemado. Y ese fue mi primer contacto con los milagros de un maestro, de un avatar. Em, Eso les cuento, yo creo que estamos ya en tiempo o habrá alguna Eh, pregunta. Tenemos un ratito más y yo, pues, si quieres, te doy una idea de algo que a mí me da curiosidad también escuchar. Tú vuelves de India inspirado, pues, de tener un contacto directo con la forma física del maestro. Eh, y eso produce una transformación en tu vida, en tus días, en tu forma, tu perspectiva espiritual. Todo antes de conocer a Swami y su enseñanza, todavía has explorado, ¿no? Hemos hablado antes contigo y tú me lo has dicho, me lo has contado a lo largo de los años que tú fuiste un gran explorador espiritual, es un inquieto, ¿no? Como tenías una curiosidad que te llevaba.
no te quiero remontar tan atrás en la historia, pero solamente como recordar eso, que tú durante mucho tiempo buscaste aquí y allá, exploraste, ibas, veías, te juntabas con esto, fuiste a un retiro Hare Krishna y luego estuviste viendo en un campamento buscando ovnis y viendo estrellas fugaces y luego te ibas y explorabas esta otra corriente y como siempre esa inquietud espiritual y llegas a Swami y encuentras algo, ¿no? Mi pregunta la enfoco a lo siguiente. Vas, conoces al maestro, tienes una transformación en tu vida y vuelves y desde el 2001 empiezas a ser parte de uno de sus proyectos a nivel global, ¿no? Que es un proyecto educativo, que es el Instituto de Valores Humanos, pero en esa época no existía. ¿Nos podrías contar, a no ser que quieras contarnos de otra cosa también, pero algo No, que te suscite, como cómo comienzas tu trabajo o el llamado que te hace Swami a trabajar con el instituto? sí, es muy buen recuerdo eso, muy buen recorderis, Brian, porque eh, eso fue otra de las cosas que me sucedió en ese primer viaje. Yo llegué y resulta que estaban en un encuentro mundial de valores humanos. Y entonces recuerdo que John Benner, que estaba muy pendiente de los devotos latinoamericanos que llegaban, parecía una hormiguita. Y fue y me contactó y me dijo, mira, por qué no participas tú a nombre de Colombia? Pero John, yo realmente no quería, porque yo quería era disfrutar el ashram y quería salir del ashram y conocer todo el comercio y todas las cosas que hay que conocer, que es un pueblo muy pequeño, pero muchas cosas por conocer de todo, entre todos, entre la mayoría de eso, las cosas que ha hecho Baba. Entonces yo no quería, pero me insistió tanto que yo dije, bueno, insistí y me encantó. Me dieron todo el kit y asistí a todas las reuniones. Creo que me había perdido una, pero asistí a todas las reuniones y ahí conocí el programa de educación en valores humanos. Cuando llegué a Colombia, pues dije, esto es como una responsabilidad y empezó Suami a juntar todas las piezas y todo y encontré con que ya habían unas personas que estaban empezando a trabajar a traducir los documentos que tenían que ver con valores humanos de Baba, de los discursos. Y empezamos a estudiarlos, Esther Cristina y Silvia y Luzma ya me llevaban una ventajita, pero empezamos a hacer un equipo y se logró. Nos reuníamos en sitios distintos donde a veces no se podía y entonces nos íbamos a la casa de una de las personas y la otra reunión era en otra parte y así, pero el deseo, el anhelo era seguir leyendo esas traducciones de valores humanos. Y así se hizo en el instituto, primero con cursitos de un día, después de 3 días, después de un fin de semana, después de no sé qué. Y así se fue haciendo el instituto. Sin un equipo no se hace eso. Miren, sin las distintas miradas de cada persona, sin sin el carácter tan distinto de cada una de las personas. Hoy en día, este es un equipo que conocemos nuestras aristas, nuestros defectos, pero nos enfocamos en los valores del otro y funciona, de verdad funciona. ¿Quisieras agregar algo más al tema del instituto? A mí particularmente me producía curiosidad porque es un espacio por el que muchas personas, a través del cual muchas personas han llegado a conocer el mensaje de Sai Baba en Colombia, además de los centros Sai. Es un espacio como digamos donde las personas tienen contacto por primera vez con la enseñanza de Sai Baba, así como tú la tuviste esa primera vez en el consultorio del doctor Roberto Pinzón, quien en ese momento prestaba su casa como ser uno de los primeros centros Sai. Bueno, de los centros Sai de la época, porque en ese entonces ya habían pasado algunos años. Y es un proyecto educativo, ¿verdad? Es una de las misiones de Sai Baba, Satya Sai Baba como maestro espiritual. No solamente compartió una enseñanza, sino inició varios proyectos en el área de la salud. Llevó un proyecto de ingeniería y de acueducto, llevó agua a más de 1000 aldeas, miles de aldeas. ¿No? Proyectos de servicio, atención de los enfermos, ¿no? Y al mismo Y tiempo empezó esta área de educación. A tú ver, ¿qué te recuerdas, suscita estas palabras? Compártenos. no, que me haces pensar que era el objetivo de Baba armaba grandes servicios
ya sea de comida o de ropa. Pero eran camiones tras camiones, 15, 20 camiones Dices en India, ¿verdad? en Originalmente. India, repletos de devotos, de pie, grandes horas, grandes distancias. Y decía, alguna vez le preguntaron y decía que el hecho de que una persona en una vereda lejana, en una provincia lejana, abandonado de todo, sin vecinos muchas veces, y que llegara una persona a darle un paquete de comida o un sari, una prenda de vestir, que no era porque no se creía que le iba a solucionar el problema de la vestimenta ni de la comida, sino de el efecto que tenía saber una persona que no me conoce se acordó de mí. Y ese era el epicentro de todos los servicios de Baba. No solamente el grande, grande de llevar agua a todo el sur de la India, de esa manera gratuita, y el de la educación, que son enormes, enormes, todo es gratuito, sino el hecho de llegar con amor a las personas, con amor, una sonrisa, de muchachos que no esperaban nada a cambio. Toda esa generación de esos grandes servicios, esos muchachos que participan en servicios, deben estar en este momento haciendo su trabajo espiritual y ayudando a que este mundo mejore. Sairam, em, hemos tenido un viaje contigo, gato. Para las personas que se conectaron después de la presentación, le estoy diciendo gato a nuestro interlocutor de hoy porque es la forma cariñosa como yo le digo a mi papá. Entonces, por eso me he tomado la libertad de interceder en algunos momentos, como atizar un poco tu memoria, ¿verdad? Soplar un poco esa bracita y hacerte recordar algunas cosas que de antemano sé que son importantes para ti, en tu proceso. Em, Adelante. Sí, hijo, yo te agradezco esos recorderis porque realmente han servido. Eh, yo quisiera cerrar con esto. Tener un maestro espiritual es una gracia. Vamos más atrás. Sentir en algún momento de tu vida que necesitas un maestro ya es una gracia, pero poder encontrarte con un maestro genuino es una gracia mayor. Pero ser contemporáneo de un maestro es mucha más gracia. Y esa es la gracia que nos ha dado a todos los que estamos aquí y a miles de personas en el mundo. Y no solamente tener el maestro, sino pertenecer a la organización que ese maestro hizo. Alguna vez, y ayúdenme a recordar esa anécdota porque le preguntaron de qué, Baba, pero ¿de qué sirven los centros hay? Si la gente va y viene y hay dificultades y diferencias de opiniones y peleas a veces y no sé qué, dijo, creo que dijo, y esa es la responsabilidad que siento de no decir cosas inexactas, dijo algo así en general como eh, el mundo sería distinto si no hubiera centros ahí. En lo que eso signifique, en lo que eso signifique. Claro, se pone uno a pensar, centros hay, es un centro espiritual, pero es un centro de servicio, pero es un centro de educación. Entonces, esas tres puntas de la estrella son maravillosas porque nos conducen a la transformación, a la autotransformación. Queramos o no queramos, nos demoremos o nos aceleremos. Cada uno tiene su propio ritmo y es perfecto y no tiene por qué señalar al otro porque tiene un desarrollo distinto. No sabemos nada de lo que es el karma de las otras personas. ¿Cómo vamos a juzgar sin saber cómo fue su vida anterior, la vida anterior de esa persona? Entonces eso nos desarma y nos invita al respeto y a la concordia, a la fraternidad, a mirar con compasión al otro. Baba es el maestro de la compasión, pero también es el maestro de la disciplina y de la autoindagación.
Y Gato, te quiero pedir que le cierre a este satsang si te parece, con un Om y tres chantes y unas palabras de agradecimiento que salgan de tu corazón antes de concluir y cerrar esta videoconferencia. Bueno, gracias a todos ustedes por la paciencia y, y por la actitud. Gracias. Oh. Shanti, Shanti, Shanti. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Amado Swami, gracias por este espacio que has creado para nosotros, para reunirnos, para permitirnos sentirnos uno alrededor de tus enseñanzas. Permite que de alguna manera todas estas conclusiones, todo este calor que nos produce el amor y la compañía y el sentido de unidad, llegue a todos los seres de todos los mundos y que todo ello contribuya al más alto bien y que todos seamos eternamente felices. Gracias, gracias, gracias. Vamos allá. Vamos a ir muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos vemos, estén pendientes de una próxima edición de Divinas Oportunidades. Que tengan una linda noche. Vamos a ir